Estimados estudiantes, continuamos con el desarrollo de la guía, pero ahora ya pasamos a otra fase que tiene que ver con lo que es la construcción de flujos de caja. Desarrollamos entonces el ejercicio que debiera estar publicado en plataforma. Lo primero que eso, vamos a compartir pantalla y ahí visualizamos el ejercicio número 19 que está publicado en plataforma. Entonces, esto no vamos a saltar acá en la unidad de trabajo, ¿cierto? Vamos a trabajar en la unidad 03, en el tema asociado a los flujos de caja, los cálculos de indicadores Vanity que habíamos visto en la unidad 1. ¿Qué dice el ejercicio número 19? Vamos a leerlo y de ahí vamos a ir rescatando la información asociada justamente al problema para poder desarrollar los flujos de caja. El problema dice lo siguiente: un proyecto pretende la creación de una empresa comercializadora de productos industriales cuyas ventas han sido proyectadas en 18.000 unidades el primer año de operación y de 20.000 unidades anuales a contar del segundo año de operación. El precio de venta proyectado es de 2.400 pesos por unidad. Los costos variables de venta, es decir, el costo de los productos vendidos, se han proyectado en el 40% de las ventas, mientras los costos fijos se estiman en 13.200.000 pesos anuales. Los gastos de administración y ventas se estiman en 2.400.000 pesos anuales. Las inversiones necesarias son las siguientes: muebles y útiles 3 millones de pesos, maquinaria 10 millones de pesos. La depreciación de las inversiones debe calcularse en forma lineal a 10 años. Los gastos de puesta en marcha se estiman en 8 millones de pesos, los que deben amortizarse en 4 millones en 4 años. El proyecto debe evaluarse a 5 años, estimándose que al cabo de este plazo todos los bienes serán vendidos en el equivalente al 30% de su valor de compra. El capital de trabajo necesario para poner en marcha el proyecto es de 5 millones de pesos. La tasa de impuesto a la renta que corresponde es del 27%. Se pide construir el flujo de caja financiero y evaluar el Vanity si la tasa de descuento se estima en el 15% anual. Bueno, como pueden apreciar ya, estos no son distintos a los problemas realizados del 1 al 18, porque ya la cantidad de variables que involucra justamente a un proyecto son mucho más. Entonces resulta un poco complejo poder llegar al resultado final, calcule el Vanity. Para eso hay una estructura para poder desarrollar esto y se hace a través de los flujos de caja. Así que lo primero que debiéramos hacer es tratar de ir rescatando la información, ¿cierto? Yo acá ya tengo una plantilla ya armada, ¿cierto? Para poder ir rescatando la información de acuerdo al enunciado y ahí lo vamos a ir completando. Entonces aquí dice solución, datos del problema, a ver si se recuerdan. Ventas del primer año, revisamos acá cuánto se vende en el primer año, 18.000 unidades. Entonces aquí anotamos 18.000 unidades. Y a partir del segundo al quinto año, ¿por qué el segundo al quinto año? Porque acá en alguna parte, ¿cierto?, dice que el proyecto se va a evaluar a 5 años, ¿ya? Por lo tanto, desde el año 2 al año 5, ¿cierto?, va a ser igual a 20.000 unidades porque eso es lo que se contabiliza a partir del segundo año de operación. ¿Cuánto se va a vender? 20.000 unidades el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. ¿A cuánto se va a vender cada una de estas unidades del producto? De acuerdo al enunciado acá, el precio de venta para todos los años, desde el año 1 al 5, es de 2.400 pesos por unidad. Eso es lo que está estipulado. ¿Cuánto representan el costo variable? Los costos variables dice que representan, ¿cierto?, el costo de producto vendido se han proyectado en el 40% de todas las ventas. Entonces aquí agregamos es el 40%, es decir, si se venden 10 millones de pesos, 4 millones de pesos, ¿cierto? El 40% de esos 4 millones de pesos representan los costos variables. Los costos fijos, en alguna parte aquí están proyectados, los costos fijos se estiman en 13.200.000 pesos anuales. Entonces aquí anotamos 13.200.000 pesos anuales. Los gastos de administración y ventas, aquí están los gastos de administración y ventas,
se estiman en 2.400.000 pesos anuales. 2.400.000 pesos anuales. ¿Qué más nos piden? En inversiones. ¿Cuánto vamos a invertir en muebles y útiles? Las inversiones necesarias, muebles y útiles 3 millones y maquinaria 10 millones de pesos. Muebles y útiles 3 millones de pesos y maquinarias 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Gastos de puesta en marcha. Los gastos de puesta en marcha se estiman en 8 millones de pesos, los que deben amortizarse en 4 años. Anotadito esto, ¿cierto? ¿Cuántos son los gastos de puesta en marcha? 8 millones de pesos. Yo también le dije que esto podría escribirse así. 8 es 6, 8 millones de pesos, y los cuales deben ser amortizados en 4 años. El horizonte de evaluación del proyecto, el proyecto debe evaluarse a 5 años, entonces acá ahí está el horizonte de evaluación. ¿Cuánto dura el proyecto? 5 años. El proyecto debe evaluarse a 5 años, estimándose que al cabo de este plazo todos los bienes serán vendidos en el equivalente al 30% de su valor de compra. Es decir, ¿qué bienes? En este caso los muebles y útiles y las maquinarias. ¿A cuánto se evalúan esto? 30%. 30% de la inversión inicial. O sea, para este caso los muebles y útiles, maquinaria, ese valor lo va a vender una vez que finalice el proyecto. ¿Cuál es el valor residual? Bueno, el valor residual, de acuerdo a lo que está establecido por Servicio de Impuesto Interno en Chile, ¿cierto? Cuando yo compro activos, esto es igual a 0 pesos para todos los activos que se compran. Ese es el valor residual para el cálculo de la depreciación. Entonces, para este caso, se nos pide cuál es la vida útil. ¿Dónde aquí aparece la vida útil? Entonces, aquí tenemos que poder buscar. Dice, la depreciación de las inversiones debe calcularse en forma lineal a 10 años. Por lo tanto, para todas las inversiones, ¿cuánto vale la vida útil? Acá, 10 años. Si no, esta información debiéramos sacarla de Servicio de Impuesto Interno. ¿Cuánto es lo que paga la tasa de impuesto que paga la empresa? Por acá yo estaba rescatando la información actual que está disponible, ¿cierto? El impuesto, ¿cierto?, a la renta de primera categoría que pagan las empresas al día de hoy, es decir, estamos en el año 2020, ¿cierto?, del 2019 hacia adelante, está cancelando un 27%. Esto ha ido variando a lo largo del tiempo, cada vez están grabando más las empresas, y con la última reforma tributaria del año 2019 hacia adelante, las empresas tributan a un 27% con respecto a las utilidades. Por lo tanto, acá, ¿cuánto es el impuesto que pagan las empresas? 27%. Esto también está acá dentro del enunciado, la tasa de impuesto a la renta que corresponde al del 27%. ¿Cuánto vale el capital de trabajo? ¿Cierto? La cantidad de recursos necesarios para poder operar el proyecto. El capital de trabajo necesario para poner en marcha el proyecto es de 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Ok. Y por último, la tasa de descuento dice, se pide construir un flujo de caja financiero y evaluar el vanity si la tasa de descuento se estima en un 15% anual. Así que ahí tenemos 15% anual. Y ahí tenemos los pasos para poder llevar a cabo esto. Entonces, siempre el primer paso es tratar de rescatar los datos que están dentro del enunciado, y a partir de ahí trasvasijar todos esos datos en el flujo de caja. Esto es un flujo de caja. Aparecen números positivos y negativos. Los positivos son los ingresos. Los negativos pueden ser los costos y la inversión. Recuerden la definición o la diferencia, ¿cierto?, que existe entre un costo y una inversión. El costo está presente a lo largo de toda la vida del proyecto, desde el año 1 al 5. Y la inversión, a diferencia, aparecen, también son valores negativos, pero solamente aparecen en el año 0, que se hacen una sola vez en el proyecto. Bien, entonces completemos esto. Esto es la estructura típica de un flujo de caja. Ya ustedes la pueden examinar con mayor detalle. Yo simplemente ahora lo voy a dedicar a poder confeccionar, ¿cierto?, y trasvasijar los resultados que tenemos a este flujo de caja. Entonces, en esta primera columna que tiene acá, aparece si el valor es positivo o negativo. Obviamente las ventas
son valores positivos, ¿cierto? Que ingresan, ¿cierto? Al proyecto, y los negativos son los que salen, ¿ya? Y ahí se va viendo, ¿cierto? Cuál es la estructura que se tiene para esto. ¿A partir de cuándo comienzan las ventas? A partir del año 1, no hay ventas en el año 0, ¿ya? Eso es imposible en una organización. ¿Cuánto vendo el primer año? 18.000 unidades. ¿Y a cuánto lo vendo? 2.400. Por lo tanto, el ingreso es la multiplicación de 18.000 por 2.400. Entonces, hago esa ponderación, positivo, más, ¿cierto? Las 18.000 unidades, ¿cierto? Por el precio de venta, que son 2.400 pesos por unidad. ¿Y eso cuánto me da? 43.200.000 pesos de ventas el primer año. ¿Qué ocurre a partir del año 2? Que aumenta la cantidad de productos vendidos a 20.000 y el precio de venta se mantiene fijo. Entonces, como tengo que hacerlo para toda la operación, aquí es necesario poder fijar alguna celda. Entonces, ¿cuánto voy a vender el año 2? 20.000. Lo fijo esto, F4, ¿cierto? Por el precio de venta. ¿Cuánto vale el precio de venta? 2.400 pesos. Y esto también lo fijo, ¿ya? Fijo ambos, Enter, y ahí me da 48 millones de pesos. ¿Por qué lo fijé? Porque ahora tomo cruz blanca, cruz negra, lo arrastro hacia el lado de acá y vendo, tengo ingresos, ¿cierto? En el año 2 de 48 millones, el año 3 de 48, el año 4 48 y el año 5. Es decir, todos estos años se mantienen los ingresos. ¿Por qué no lo fijé acá? Porque esto no lo corrí ni lo desplacé, solamente estuvo presente un año. ¿Y cuando utilizo el F4? Cuando necesito fijar la celda para poder copiar los resultados hacia adelante. Perfecto. Entonces, aquí tiene el valor de desecho, que también es la estructura que sostiene los flujos de caja, que es algo, dinero que yo voy a conseguir. ¿Producto de qué? De las ventas de los activos. ¿Cuándo voy a vender los activos? Cuando yo ya lo haya terminado de poder ocupar, cuando se finalice el proyecto, es decir, el año 5. ¿Y a cuánto lo voy a vender? De acuerdo al enunciado, al 30% de la inversión inicial. O sea, el 30% va a ser para el caso de los muebles y útiles y 30% en el caso de las maquinarias. Entonces, ¿esto es positivo o negativo? Es positivo, porque en el fondo es dinero que me va a ingresar al proyecto. ¿Pero en qué año? En el año 5. Es importante, esto no es dinero que ingresa durante todos los años. ¿Cómo hago esa operación entonces? Más, como no es necesario poder fijar acá, ¿cierto? Porque se hace en un solo año el 30% de los muebles y útiles por lo que me costaron los muebles y útiles. ¿Cuánto me costaron? 3 millones de pesos. Más, ¿cierto? El 30% del valor de desecho de las maquinarias por la inversión inicial que yo tuve en la maquinaria, que es de 10 millones de pesos. Enter, ¿cierto? Y esto es 3.900.000 pesos. Yo podría haberlo sumado a ambos, a que 10 y 3 millones, 13 millones de pesos, y haberle sacado el 30% a eso. Y ahí tengo mi valor, que también es positivo y solamente presente en el año 5. Bien, y esos son los ingresos que tiene el proyecto. Todo lo demás ahora comienza a transformarse en costos. Entonces, el primer costo que aparece es el costo variable. ¿Qué me dice el costo variable? En alguna parte me dice que el costo variable representa el 40% de las ventas. Es decir, si yo vendí 10 millones de pesos, ¿cierto? 4 millones representan los costos. ¿Eso es positivo o negativo? Negativo, ¿ya? Representa un costo. O sea, es el 40% de qué cosa? De esos 43.200.000. Ese 40% permanece fijo durante todos los años, y eso acá no permanece fijo porque los ingresos van variando. Entonces hagamos una formulita acá. Para poder iniciar mi formulita, yo puedo agregar un signo más, o también aquí, como este valor es negativo, también me lo permite. Entonces basta con el signo menos. ¿Menos qué cosa? El 40%. Este valor es un valor fijo, F4 o función F4. ¿Por qué cosa? Por los ingresos. El ingreso del año 1 o las ventas del año 1. Enter. ¿Por qué no fijo las ventas? Porque las ventas, recuerden, tienen valores que son variables, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el costo variable del año 1?
17.280.000. Cruz blanca, cruz negra, lo arrastro hasta el final del periodo. Por eso no fijé el 43.200.000 porque aquí va variando. Por lo tanto, lo único que permanece fijo que es el 40%, y eso se fija. Costo fijo. ¿Cuánto representa el costo fijo? Lo teníamos anotado por acá de cuánto es 13.200.000. ¿Esto es positivo o negativo? Revisen acá, ¿cierto? Todos los egresos son negativos. Entonces es un valor negativo. Menos ¿cuánto? Los 13.200.000. Y como todo eso es constante para todos los años, también lo fijo, ¿cierto? F4, function F4. Enter. Tomo ese valor, cruz blanca, cruz negra, y lo arrastro hacia el final. Gastos de administración y venta. Gastos de administración y venta, 2.400.000. Positivo, negativo, negativo, negativo. Entonces, menos, voy a buscar el valor que es constante durante todos los años, lo fijo, F4 o function F4, enter, tomo ese valor y lo arrastro hasta el final. Perfecto. Depreciación. Entonces, aquí tenemos que usar una formulita para el tema de la depreciación, ¿ya? Que no es muy difícil, ya la podemos usar la que está agregada acá en Excel, o la que nosotros empleábamos, ¿cierto?, para poder hacer los cálculos, que era la diferencia entre el valor de adquisición menos el valor residual. Yo voy a buscar acá el formulario para poder trabajar con estas formulitas. Ya la he descargado antes. Entonces aquí voy a buscar el formulario para poder tenerlo a mano. Aquí está mi formulario. Entonces revisamos la fórmula de la depreciación. Y aquí está. Voy a sacar una fotografía de esto. Y ahí la llevo hacia mi archivo. Perfecto. Ya, entonces la diferencia entre el valor de adquisición menos el valor residual dividido por vida útil. Pero recuerden, ¿cuáles son los activos que tenemos acá? Tenemos dos activos, que en este caso serían los muebles y útiles y las maquinarias. Y yo a eso le resto su valor residual, que está definido como 0, así que puedo obviar eso, porque restar por 0 da lo mismo, y dividido por su vida útil. Entonces, esto es un valor positivo, negativo, negativo. Agreguemos entonces menos el paréntesis de qué cosa, de muebles y útiles, lo fijo. Recuerden poder fijar esta medida porque hay que arrastrar los valores durante todos los años, menos el valor residual 0. Así que eso no tiene sentido que yo lo reste 0, porque eso da 0. Y lo divido por qué cosa, por su vida útil. Aquí voy a obviar este valor porque es, nótese, de que es 0, así que da lo mismo. Y dividido por su vida útil. ¿Cuánto es la vida útil de los muebles y útiles? 10 años. Y eso también lo fijo. Más, ¿qué cosa? El valor de adquisición del otro activo. Aquí representa las maquinarias. Lo fijo nuevamente, F4, y lo divido por qué cosa, por la vida útil. En este caso, ¿qué cosa? Las maquinarias. También la fijo, F4. Cierro paréntesis, Enter. Y ahí tengo. Recuerden que la depreciación aquí es un valor negativo. Y esto se arrastra durante todos los años. Pero como el proyecto dura 5, esto podría depreciarse 10 años. Llega solamente hasta el año 5. Ok. Y ahí tenemos en este caso cuánto es la depreciación anual por los activos que tiene esta empresa. Es de 1.300.000 por cada año. La amortización. ¿A qué se refiere la amortización en este caso? Bien, la amortización se refiere a los gastos de puesta en marcha, ¿ya?
lo que tenemos aquí es lo siguiente, que en alguna parte aquí nos dice que los gastos de puesta en marcha son de 8 millones de pesos, pero que se amortizan en 4 años. Es decir, hay unos gastos, ¿cierto?, que están asociados a esto y que se amortizan en 4 años. Por lo tanto, como eso también es negativo, le coloco el signo negativo, agrego acá estos 8 millones de pesos, lo fijo nuevamente y lo divido por qué cosa, por el periodo de amortización. ¿De cuánto esto? De 4 años. También lo fijo, ¿ya? F4. Enter. Entonces, la amortización asociada a los gastos puestos en marcha, ¿de cuánto es? De 2 millones de pesos. Y esto lo arrastro, pero no lo arrastro hasta el final porque solamente se amortiza durante 4 años. 2 millones de pesos por cada año. Y por lo tanto llega hasta el periodo 4. Nada más que hasta el periodo 4 para no pasar de largo. El valor libro, es decir, cuánto es lo que queda, ¿cierto?, de la inversión que yo hice tanto en los muebles y útiles en maquinaria. Entonces aquí hay una formulita, hay varias formulitas para poder calcular el valor libro. Y una de estas puede ser esta que está acá. ¿Ya? Voy a colocar estas dos y las voy a pegar acá en la planilla. Entonces, ¿qué tengo acá para poder calcular el valor libro? Bueno, el valor libro se puede sacar al valor de la depreciación por la cantidad de periodos de año o al valor de adquisición menos, ¿cierto?, la depreciación acumulada en la sumatoria de todos estos valores. Esto es un valor positivo o negativo, negativo, menos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Paréntesis. El valor de adquisición, ¿de qué cosa? De los muebles y útiles. Aquí no lo voy a fijar, ¿cierto? Más la maquinaria. Y ahí son 13 millones. Y a eso, ¿qué le debo restar? Le debo restar la suma, ¿cierto?, de la depreciación acumulada. ¿Cuánto es por cada año esto? Entonces acá yo sumo, más la suma de qué cosa, de los valores de la depreciación, de los 5 años, es 1.300.000 por 5. Cierro paréntesis esto, y aquí, ojo con el tema de los signos. El signo menos que está aquí afuera, esto va a ser positivo, ¿cierto? Y esto que está acá, si yo lo resto esto, menos y menos, me da más, ¿ya? Entonces aquí, no es menos, entonces, ¿cierto?, sino que en este caso, para poder tener los resultados, al anteponerle aquí el signo menos, si yo le coloco menos y menos, me va a dar más. Entonces, si yo le coloco más acá, esto me va a dar un número negativo porque estoy sumando puros valores negativos. Con ese positivo, ahí se contrarresta. Y ese me altera el resultado hacia el final. Entonces, ojo con el tema de los signos, porque yo estoy sumando ya los valores negativos, por eso no es necesario poder restarlo. Y ahí después cierro mi paréntesis en esta fórmula y ahí debiera dar el resultado final. Enter. Y ahí me da 6 millones y medio. A ver, en resumen, ¿qué es lo que yo hice? ¿Cuánto es la inversión inicial? 3 millones más 10 millones, 13 millones. Y ese es el valor de adquisición. Y le resto la depreciación acumulada. ¿Cuánto es la depreciación de cada año? 1.300.000. ¿Por cuánto periodo? Por 5. 1.300.000 por 5. Sería 1 millón por 5, 5 millones y 300.000 por 5, 1.500.000. Serían 6 millones y medio. Es decir, sería 13 millones menos 6 millones y medio. ¿Cuánto es eso? 6 millones y medio. Y ahí está, con el valor negativo. Entonces ahí está la fórmula incorporada. Ojo con esto, con el tema de los símbolos para que no se puedan enredar. Ok, aquí aparece además una fila de intereses, pero aquí no me están diciendo nada de que yo estoy pidiendo un préstamo para poder financiar este proyecto, porque este es un proyecto de flujo de caja neto puro, es decir, toda la inversión se hace con capital propio, no se pide dinero prestado, por lo tanto,
Si no pido dinero prestado, no le pago intereses a nadie. Por lo tanto, esta fila queda en blanco. Ya queda en blanco. ¿Cuál es el paso siguiente? Calcular la utilidad ante impuestos. ¿Qué es la utilidad ante impuestos? Es decir, sumar algebraicamente desde las ventas hasta los intereses. O sea, aplicamos acá autosuma, inicio, autosuma, sumamos desde acá, desde las ventas, recuerden, arreglar esto hasta los intereses. No importa que eso esté vacío, pero hasta ahí llega. Sumatoria algebraica desde las ventas hasta los intereses. Enter. Y ahí tenemos el valor positivo. Es decir, significa que este negocio todavía está siendo rentable. Y no hago una, sino que arrastro este resultado hasta el final y ahí tenemos esa condición. Es decir, el primer año tengo una utilidad de 7.020.000, de ahí 9.900.000 hasta el año 4 y de 9.300.000 hasta el año 5. Como este valor es positivo, significa que yo debo pagar impuestos. ¿A qué le debo pagar impuestos? Al fisco. ¿Cuánto me cobra el fisco? Una tasa de un 27%. ¿Y ese impuesto es positivo o negativo? Negativo. Menos la tasa de impuesto, ¿cierto? Que para la empresa de primera categoría lo fijo ese valor, ¿cierto? F4, y lo multiplico por la utilidad de antiimpuesto, UAI, utilidad antiimpuesto. No fijo ese valor porque es variable para cada uno de los años. Tomo ese resultado y lo arrastro hacia la fase final. Y ahí tengo el pago de impuestos que debo hacer cada año, ¿cierto?, al fisco. Por lo tanto, ¿qué me queda después de que yo pago los impuestos? Lo que se define como utilidad después de impuestos, también conocido como UDI, utilidad después de impuestos. ¿En qué consiste? En sumar algebraicamente la UAI o utilidad ante impuesto y el impuesto. Entonces aquí sumamos algebraicamente más la utilidad ante impuesto más, ¿qué cosa? El impuesto. Enter. Y ahí se hace la resta algebraica, tomo ese valor y lo arrastro hasta el final. Y ahí tengo la utilidad antes de impuesto. Entonces, ¿por qué era importante poder saber el tema de depreciación? Porque la depreciación se considera como un gasto y ese gasto me permite poder disminuir la utilidad ante impuesto y con eso yo pago menos impuestos. Por eso es tan importante el tema de la depreciación. Es solamente una artimaña tributaria para poder reducir justamente el pago de impuestos al fisco. Pero dentro del flujo de caja, esto que por un lado se resta, por otro lado se suma. Es decir, tanto la depreciación como la amortización y el valor libro, ¿cierto?, se consideran valores negativos antes del pago de impuestos, después se vuelven a sumar porque en el fondo no es una pérdida de dinero, sino que es un aumento de gasto para después considerarlo justamente como un ahorro de impuestos. Pero en el efecto global, ¿cierto?, del negocio se vuelve a sumar para no afectar el resultado global. Solamente recuerde que esto es una altimaña para poder reducir el tema de impuestos. Entonces estos valores que eran negativos acá ahora se pasan positivos. ¿Cómo se pasan positivos? Le agrego el signo menos y arrastro este valor acá. Es decir, ustedes se fijan acá, la depreciación ahora aparece positiva, la arrastro hasta el final. ¿Qué ocurre con la amortización? La arrastro hacia abajo. ¿Ya? Y aquí, entonces aquí la amortización era 2 millones para todos los valores y en el último no estaba y arrastro acá. Entonces todos estos valores que aquí son positivos, que aquí eran negativos, tanto la depreciación, la amortización, ¿cierto? Y el valor libro que eran negativos, aquí abajo se consideran positivos, fíjense en eso. La depreciación, la amortización y el valor libro, es decir, tenemos ahí una diferencia justamente en los signos para no afectar el global de este flujo de caja. Bien, entonces completamos la línea de la depreciación, la línea de la amortización y la línea del valor libro. Entonces,
acá nos aparece la inversión. Recuerden que la inversión se hace en el año cero. Yo aquí voy a diferenciar, voy a colocar dos valores. Voy a agregar acá inversión sin capital de trabajo, sin capital de trabajo, capital de trabajo, capital de trabajo. Y el capital de trabajo lo voy a considerar aparte, ¿ya? ¿Por qué aparte? Bueno, ahí voy a hacer la diferencia. Entonces esto es un valor negativo que solamente hace el año cero. ¿De cuánto es la inversión? Agrego el valor negativo. ¿En qué invierto? Bueno, en las cosas que tengo que comprar. Obviamente, ¿en qué tengo que comprar? En los muebles y útiles, en las maquinarias. ¿En qué otra cosa más debo comprar? En los gastos de puesta en marcha, que está ahí. Le he colocado el signo más, perdón, más los gastos de puesta en marcha. ¿Qué otro gasto, qué otra inversión hago? No puedo considerar los costos porque eso no es una inversión. Los gastos de administración de venta tampoco una inversión. Seguimos avanzando aquí abajo. En el capital de trabajo. Eso, pero eso yo lo hago aparte, ¿ya? Entonces tengo estas inversiones, ¿cierto? Yo llego, cierro acá y estas son mis inversiones. ¿De cuánto es? De 21 millones de pesos. ¿Qué otra inversión más hago en el capital de trabajo? ¿Qué es el capital de trabajo? Los recursos necesarios para poder financiar un ciclo productivo del proyecto que estoy trabajando. ¿Positivo o negativo? Negativo. Menos. ¿Menos cuánto? 5 millones de pesos. Enter. Ya. ¿Por qué hago esta diferencia acá de una cosa y otra? Porque la diferencia está en que el capital de trabajo, tal como yo lo indiqué, son los recursos necesarios para poder financiar un ciclo productivo. Es decir, por ejemplo, aquí va la materia prima. Entonces, para poder hacer mi primer ciclo productivo, yo compro la materia prima. Pero esto generalmente se recupera íntegramente. ¿Cuándo se recupera? Al finalizar el proyecto, porque en mi último ciclo productivo yo no voy a tener que comprar materia prima para no quedarme con materia prima, sino que yo la voy a tener eh, tomada desde antes, ya porque ya la había comprado. Entonces, como no me quiero quedar con materia prima, la recupero íntegramente al finalizar el proyecto, ¿ya? Entonces, al tener esa consideración, aquí hay un ítem que dice que recuperación del capital de trabajo. Entonces, esta inversión, que aquí es negativa en el año cero, esta se recupera íntegramente. ¿Cuándo? Al finalizar el proyecto, en el último año. Entonces, aquí es negativa y acá es positiva. Entonces, aquí le coloco el signo menos a la inversión de capital de trabajo en el año cero. Enter. Y ahí tengo. Entonces, acá lo decía, ¿cierto? La inversión es negativa en el año cero, pero la recuperación es positiva al finalizar el proyecto. Bien, con todo eso nosotros estaríamos listos para poder establecer nuestra última fila que corresponde al flujo de caja neto. ¿Hasta dónde llegamos nosotros? Hasta la utilidad de impuestos. Esas operaciones de cálculo lo habíamos hecho. Entonces, este flujo de caja, ¿qué es lo que es? La sumatoria algebraica desde la utilidad después de impuesto hasta la recuperación del capital de trabajo. Entonces, una autosuma de qué cosa? De la utilidad después de impuesto hasta la recuperación del capital de trabajo. No olvidarse de eso, ¿eh? Enter, toma ese valor, y eso ¿desde cuánto es? De 26 millones de pesos, es decir, para poder invertir en este proyecto yo necesito poder agregar 26 millones de pesos. Y esto lo proyecto hasta qué año? Hasta el final del periodo, que es en el periodo 5. Entonces ustedes pueden revisar esto y acá está sumando, ¿cierto? Desde la utilidad después de impuestos hasta llegar abajo. Bien, con eso ya lo habíamos hecho justamente en el ejercicio 18, pero de manera mucho más simple, ¿cierto? Poder obtener el flujo de caja neto, y a partir de ahora aplico lo que tenía en el ejercicio 18, que era calcular el VAN, el valor actual neto, poder medir la riqueza, y la TIR, la tasa interna de retorno. ¿Cómo se hace el cálculo de la VAN?
Fórmulas financieras, buscamos acá BNA. ¿Cuánto vale la tasa? ¿Qué tasa representa esa? La tasa de descuento. ¿Cuánto es eso? 15%. ¿Cuánto vale el valor 1? Desde el flujo de caja neto del año 1 hasta el final. Aceptamos. Y ahí, ¿qué debo hacer a este valor? Lo que debo hacer es arreglar manualmente acá en el año 0, restarle ¿qué cosa? Restar, perdón, sumar, no restar, ¿cierto? Sumar el flujo de caja neto del año 0. Porque ya el valor está considerado y no debo restarlo. Sumar el flujo de caja neto del año 0. Y ahí tengo el BAN. ¿Qué significa eso? Que si yo realizo este proyecto, al cabo de 5 años yo podré obtener una ganancia de 11.965.378 pesos. Veamos cuál es la rentabilidad de este negocio. ¿Cómo se mide eso? Con la TIR. Fórmulas financieras. TIR. Estimamos los valores. ¿Cuáles son los valores? Todos los valores desde el flujo de caja neto del año 0 hasta el último periodo. Aceptamos y ahí nos da nuestra TIR. Reducimos la cantidad decimal acá. Con esos 2 decimales ya debiera ser suficiente. Y ahí tenemos el primer ejercicio hecho referente al flujo de caja, que es parte para poder desarrollar el proyecto que nos corresponde, ¿cierto?, ejecutar en esta asignatura. Ya, muchachos, espero haber clarificado todas las dudas y que tengan éxito en el resto de ejercicios que vamos a seguir desarrollando. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias.